Última hora estamos muy pendientes porque el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acaba de hacer unas declaraciones a pie de muelle. Ha asegurado ante los medios de comunicación que no autorizará el fondeo del Ondius en el puerto de Granadilla. Dice una decisión basada en la falta de diálogo con el Gobierno de España y en la demora del operativo más allá del domingo. Fernando Clavijo acaba de decir que no autorizará el fondeo del Ondius. Escuchen. He hablado con el presidente de la autoridad portuaria y le he dado las instrucciones de que no se autorice el fondeo del buque hasta que no tengamos la certeza de que todos los pasajeros salen el domingo. Y los que no puedan salir, pues obviamente están sanos, no tienen ningún problema, que continúen en el buque hasta los Países Bajos. ¿Qué está haciendo? Fernando, ¿qué te parece esto? Venga, os pido una valoración de urgencias esta última hora. Pues Fernando, increíble. Gonzalo. Me parece increíble, es coherente con lo que está haciendo desde el primer día, inventándose que no había sido llamado cuando tuvo cerca de 20 llamadas de varios ministros el primer día. Todavía hay periodistas que sostienen que se le llamó, desde no ahí, en este programa. Desde ahí ha ido poniendo condiciones. Que no se le llamó y que no se le informó. Condiciones diferentes para, no sé si para ponerse la medalla ante los canarios de que él los defiende mejor que nadie. Me parece una situación alucinante. Me gustaría saber qué opinarían si el presidente del gobierno hubiera decidido que desoye la instrucción de la OMS y decide que no desembarquen en Canarias. Estarían diciendo que Pedro Sánchez es insumiso y todas estas cosas. Me parece increíble que ahora se plantee en el puerto a impedir algo que además está planificado, protocolizado. Él ha participado también y ha recibido toda la información y cada vez va pidiendo una cosa distinta, que si el historial médico, que si no sé qué. Luego pedirá, yo qué sé, cualquier cosa. Lo que hace es ponerse la medalla política ante los canarios y me parece muy serio y muy feo lo que está haciendo. Gonzalo, es la última hora. El presidente canario dice que no va a permitir que fondee el barco en aguas canarias. Gonzalo. Bueno, el gobierno canario lo que está haciendo desde el primer día es intentar evitar a toda costa, con argumentos que tengan razón o no, que ese barco llegue a la costa canaria. No la tiene. ¿No tiene qué? Razón. Es razón. Pero me refiero que dice, no, es que me falta información. Yo no me creo, ya lo he dicho también esta semana aquí en tu programa, pero yo creo que, no me creo en ningún momento que el gobierno español no traslade la información al gobierno canario. No me lo creo precisamente porque creo que el gobierno español no gana nada ocultando la información. O sea, lo primero que querrá el gobierno español, igual que el resto de gobiernos europeos y de países implicados, es intentar controlar el virus. Yo lo que sí creo, como ciudadano, es que el gobierno, a mí lo que me gustaría es que el gobierno se encargue de intentar controlar esta situación. Y si la manera de hacerlo es traer ese buque a tus costas y controlarlo desde ahí, creo que es una manera muy responsable de ejercer y de comportarse con civismo y con humanidad. Lo que estoy viendo que hace el gobierno canario es todo lo contrario. Oye, intentar evitar que ese barco pare aquí y a ser posible que se vaya lejos. Te hago un planteamiento. Y si lo que está haciendo Clavijo es intentar lavarse las manos por lo que pudiera ocurrir o de cara a los canarios, en el sentido de que al final el barco fondea, pero dice yo no lo permití, yo no quise. ¿Puede estar en eso, Fernando? Yo no lo sé, pero es evidente. Es posible, quién sabe, porque dice, oye, yo digo que no, que quede claro que yo no quería, pase lo que pase, luego yo puedo decir no quería o no, es que realmente... Te lo amplío, ha decidido hacer campaña electoral en Canarias a costa de enfrentarse al gobierno central con este tema. Él es de coalición canaria. Es decir, ahora lo que está diciendo es más o menos que el barco que va a estar fondeado lejos del puerto, las ratas poco menos que pueden ir nadando hasta la costa y llegar a la costa. O sea, está diciendo cosas que son de locos, E insisto, es que el gobierno español, una vez que la OMS le dice eso, no tiene más remedio que hacerlo. Se está planteando... Si él tiene alguna aportación que hacer de alguna medida de seguridad que se puede tomar, que la haga, y que la haga en los foros en los que ha estado presente el gobierno de Canario discutiendo ha mordido el hueso, protocolo. no lo quiere soltar. Permitidme un momento, Nayara Pinedo, voy contigo, pero claro, enseguida, a partir de lo que tenemos, que ahora dice que no quiere que fondee el barco, y yo sostengo esa pregunta que os planteo. Si esto lo dice para decir, oye, yo dije que no, aunque sea que sí. Pero es que él justo ayer está diciendo una cosa y la contraria. Primero dijo que no le habían llamado, luego ya que sí. Pero es que justo ayer decía que era el momento de arrimar el hombro. Lo dijo así. Ustedes saben que el gobierno de Canarias ha sido muy crítico con la decisión del gobierno de España de traer el buque a Canarias. Seguimos siendo críticos, pero una vez que está, yo creo que aquí tenemos que tener un aspecto constructivo y arrimar el hombro. Ahora lo que toca es arrimar el hombro. Arrimar el hombro, horas después, dice que no quiere que el barco fondee.
Nadar Marta Montero, Nayara Pinedo. Nadar y guardar la ropa. Nayara. Es lo que quiere hacer, nadar y guardar la ropa. Clarísimamente la comunidad científica no tiene ninguna duda. El dispositivo que se ha hecho es de las garantías suficientes para que no haya ningún riesgo, y lo que está es en la batalla política que empezó cuando habló de que no había recibido comunicación ninguna. Y sigue ahí porque considera que le puede dar réditos políticos o electorales, pero lo cierto es que está utilizando el miedo y generar desconfianza entre la población en general y particularmente entre la canaria para hacer de esto una bandera política. Y a mí me parece muy irresponsable. Un político que utiliza el miedo, el populismo, la desconfianza, alentar los miedos que tenemos recientes por la pandemia del coronavirus, me parece de una categoría política digna de quedarse en su casa. Es absolutamente incomprensible e irresponsable que a 3 o 4 horas de que llegue ese barco, de que fondee ese barco, diga que ahora él no lo acepta. Pues si es una estrategia como el quitarse de en medio y el electoral, evidentemente electoral es, pero yo me pregunto, además el otro día hay que recordar cuando salió de la reunión con la ministra de Sanidad, que se limaron asperezas, dice que salía muy satisfecho, muy optimista, porque había logrado que en vez de atracar el barco, solo fondeara, lo dijo él con sus propias palabras. Y ahora que saltan los ratones. Si es que cada día es una cosa nueva. Yo me pongo ahora mismo en la piel de cómo estarán, que les habrá llegado la noticia a todas las personas que van en ese barco, entre ellos 14 españoles, que no le permite el presidente canario fondear cuando está todo el dispositivo preparado. Me parece absolutamente incomprensible e irresponsable. Sara Santaolalla. Pero ¿qué está haciendo Clavijo? ¿Qué está haciendo la extrema derecha y qué está haciendo la derecha? Primero que las ratas las había es de puesto... Coalición Canaria, ¿eh? Sí, Sara? sí, pero vale. ¿con quién gobierna en Canarias? Bueno, es decir, pero Clavijo y el Partido Canaria. Popular, Bien, sí. es de Coalición Pero, Canaria. bueno, pero ¿con quién gobierna? Vamos a ir a la realidad. Coalición Canaria de izquierdas no es. Claro, Venga, muy sigue. progre no es que sea, no son Pac-Man, no es el Partido Comunista, pero bueno, vamos a ello, a ver si puedo, voy a volver a empezar de nuevo. ¿Qué está haciendo Clavijo? ¿Qué está haciendo la extrema derecha y qué está haciendo la derecha? Que empezaron a decir que las ratas las había puesto el mismísimo Pedro Sánchez y ahora que habían conseguido... Tampoco primero, dijo eso. Bueno, Abascal, que si el virus, la epidemia, vale, que venga, si va. todo esto. Estoy hablando de la extrema derecha, de la derecha y de Clavijo, que forma parte de este mismo cóctel. La realidad es que Clavijo fue el mismo que dijo que no había tenido comunicación con el Ministerio de Sanidad y que mintió, que luego rectificó con 20 micros delante diciendo que sí había recibido esas llamadas, que había estado en constante información, pero que no. ¿Qué está haciendo Clavijo? Haciendo campaña con vidas humanas. No, mira, si ya has conseguido que este barco fondee, que este barco no se acerca a puerto, ¿qué te crees que son las por ratas? ello, además. ¿Qué te crees que son las ratas, Superman? Que van a saltar, que van a volar. no hay ratas ¿Pero qué dentro, quieren? que ¿Pero no qué hay quieren ratas, además? que lo han Un bulo, revisado. Marta, Un ¿me bulo, dejas es un bulo. terminar? Por Venga, favor, es que no hay ¿puedo ratas, terminar? Sara. Hombre. A ver si puedo terminar. Es que ¿Qué no van a hay. hacer con la gente que está dentro? Con gente que puede estar jugándose la vida o que no, pero con gente que merece ser cuidada, ser curada y ser observada. ¿Qué van a hacer? ¿Mandar a los tiburones Y a poner a además- rodear el barco, unas pirañas, a que salten y se jueguen la vida? ¿Qué está haciendo Clavijo y qué está haciendo la derecha irresponsable en este país, que están desobedeciendo a la Organización Mundial de la Salud, a 27 países, creo 27, de la Unión Europea? ¿Qué están haciendo? Faltando no solo al gobierno de España, sino a la OMS y también a la gente que está viajando en ese barco, que por supuesto hay que recordarles que son de los suyos, son de los de la prioridad nacional, de los ricos por los que se dejarían Bueno, las eso no lo vidas. sabemos. metes Sí, en sí, a ver, sí, no, sí, pero sí. yo Estamos a quién hablando vota- a de ver, cosas calma, muy No sé a serias. quién Sara, vota, pero sé que se han no pagado. llevemos pero todos siempre a lo no mismo. sabemos a quién vota esa gente. No lo Efectivamente. Esa gente, Yo más hablo allá del de eso. bolsillo. Bueno, vale, pero Ya, esa gente no hombre. sabemos a quién vota. Y no sabemos si son de la prioridad nacional. Ni falta me hace. Bueno, para mí Y sí. muchos no son A mí sí me españoles. falta porque los hechos son los que son. Claro. No sabemos a quién vota, No hablo tienen de su votos. derecho y no son de la prioridad nacional, no lo sabemos. Lo que sí Hablo de sabemos la y el tema es prioridad de suficiente. ellos. ¿Me permitís? El tema es suficientemente serio como para saber, efectivamente hay 4 españoles que van en ese barco, 14. la OMS, 14 españoles que van en ese barco, la Organización Mundial de la Salud pide a España que ese barco llegue a nuestro país, que sean acogidos. Y ahora mismo el presidente canario, y pregunto, Pepe Pezarena, Gonzalo, ¿esto es por electoralismo lo que está haciendo Clavijo? Primero, Pregunto. estoy convencido de que tiene que haber normas legales suficientes para que el gobierno pueda decidir que este barco fondea allí. Sí, motivos de salud pública. Claro, igual que ha hecho que todos los españoles vayan a la Gómez Zulla, quieran o no quieran. Ha preguntado el abogado del Estado al juez, ha dicho que sí, que puede obligar a la gente a ir a Gómez Zulla aunque no quieran. Por tanto, estoy convencido de que el gobierno tendría que hacer ahora mismo esa decisión, es decir, ese barco
va a fondear o va a atracar en el puerto de Granadilla. Pero por el tanto, lío político me ya parece está. que esa es una decisión que Clavijo está tomando en beneficio propio, pero que tiene remedio. Gonzalo. Pero a ver, es evidente que es electoralismo, pero lo que es evidente también es que lo que pretende Clavijo es no hacerse responsable de ese barco. Y el gobierno español sí quiere hacerse responsable de ese barco. Por petición de la Organización Mundial de la Salud. Perfecto. ¿Qué interés puede tener el gobierno de España en que se propague el virus por Canarias? ¿Qué es lo que viene a insinuar este tipo? No, pero ¿qué quiero decir? Pero vamos a ver. Vamos a ver, en serio, o sea, quiero decir, es un barco que hay Son españoles, personas. pero bueno, pero como si fuera, pero que son personas, o sea, independientemente de que sean de un país u otro, la gente que hay dentro son personas, seres humanos. Entonces, ahí hay un problema que no ha ocurrido nunca, ¿no? Y entonces se supone que el virus de momento está ahí dentro. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud le dice a España, oye, ¿te puedes hacer tu cargo de esto, por favor? Que está No, pero no, de momento ahora mismo, no, pero cuidado, de momento ahora mismo lo que están diciendo es que los que hay en el barco son asintomáticos, con lo cual no habría virus. Cuando el proceso es llegan, se les hace un examen para ver si son efectivamente asintomáticos. Si se trasladan, pues por vía, primero, con embarcaciones, lanchas, eso es. Lanchas a los aviones y de los aviones, en el caso de los españoles, al Hospital Militar Gómez Ulla. Pero ahora mismo el virus, porque hay quien ha dicho, no, llega el barco del virus. De momento ahora mismo son asintomáticos los que hay. ¿Es delicado? Es delicado. Pero sí, a lo que voy es porque... que es una situación que requiere cierto control, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. Vale, pues la Organización Mundial de la Salud le pide al gobierno de España que se haga cargo en sus costas de ese barco, de ese problema. El gobierno está dispuesto a hacerlo. Y resulta que el canario dice que no, que el canario, oye, que se lleven esto de aquí. Bueno, el presidente canario. Que se lo lleven de El presidente canario. El presidente canario, el gobierno canario. Sí, que es canario, pero bueno. Perfecto, Yo estoy convencido vale, que hay pues, canarios, oye, por cierto, que están siendo solidarios y que quieren ser solidarios. Que se lo lleven de aquí. ¿Eso es razonable en la gestión y en las obligaciones que tiene que tener un gobierno? Eso, ya solo tener esa indicación, esa manera de hacer las cosas es razonable. Y por cierto, yo insisto, lo que tiene que hacer es tranquilizar al personal, que lo que no puede dedicar es a esparcir el miedo entre la gente. O sea, hay que tener cuidado con la televisión que ve cada uno, hay que informarse bien y hay que escuchar a los científicos y a los expertos en el tema. Fernando Garea, yo quiero preguntarte, claro, ahora mismo, por un motivo de salud pública, el gobierno ha dicho, atendemos a lo que pide la Organización Mundial de la Salud, vamos a atender a estos pasajeros de este barco. ¿Tú crees que la posición de Clavijo es una posición que puede ser con un tinte electoralista, o decir yo me lavo las manos, porque al final hay un motivo de salud pública, igual que para la cuarentena? ¿Se encuentra la salud pública? Estoy convencido, porque hay 14 españoles, su manera de además actuar desde el primer día, además de crear alarma entre los ciudadanos canarios, como si efectivamente el barco fuera una bomba vírica, cuando son personas que no consta que estén infectados, aunque hay que tener todas las precauciones. Se ha montado un protocolo, insisto, él ha participado en reuniones donde se han establecido las medidas y cada vez pide una cosa distinta, que si el historial de la tripulación, que si no sé qué, pues si él cree que hay alguna cosa que se puede solucionar, que lo diga, pero lo que no puede decir es que no se puede fondear el barco y que hay que desobedecer lo que dice la OMS. Me parece que es absurdo lo que dice, no tiene ningún sentido. Y decirlo a la 1 de la madrugada, Sara. es decir, pero además como... Ahí es una hora menos, sí. A las 12 de la noche. Es decir, estamos hoy muy tiquismiquis, pero la realidad es que... No, pero es verdad que es que se está poniendo... Es una hora menos y ahí están además pendientes de la llegada del barco. Que están cuidado. pendientes, es que estamos a horas clave. Es verdad que lo podía haber dicho antes, pero bueno. Claro, estamos en horas clave en la que se está esperando la llegada del barco y el presidente de Canarias ha dicho aquí no con las mismas reglas que había solicitado él en las reuniones previas, porque él ha ido poniendo trabas y haciendo peticiones no solo sobre el historial de la tripulación, sino él mismo había dicho que ese barco no podía llegar a puerto, que se iba a fondear pero que no iba a atracar. Eso fue la petición de Clavijo. Esa petición se ha cumplido. Se iban a mandar unas lanchas para acercarse al barco, pero el barco en ningún momento se iba a acercar a puerto. Se había desplazado a un puerto donde hay menos tránsito de gente. Oye, estas peticiones las puso sobre la mesa Clavijo en numerosas reuniones que ha tenido constantemente con el Ministerio de Sanidad y con el Gobierno de España, porque han estado en constante contacto, a pesar de que Clavijo lo negase y que después rectificase y reconociese las llamadas que pudo mostrar incluso Mónica García en su teléfono móvil. Lo que está haciendo es una irresponsabilidad absoluta que le servirá para hacer campaña electoral de yo impedí que llegase gente aquí a Canarias, yo impedí que llegase aquí un barco con enfermos. No puede y es impedirlo, mentira, Sara, y es además, mentira, si me porque además no sabemos ni siquiera si están enfermos. Lo que sabemos es que son asintomáticos, que ninguno ha dado positivo, y además lo que está haciendo es que es una irresponsabilidad que no sé si le dará votos, pero lo que le da
Si me es permites, vergüenza. no va a poder, vamos, por lo que estoy, puertos del Estado, los puertos depende de la administración, Pero si depende lo sabe, depende, si lo sabe, no, espera, pero no sale a 30 decirlo. segundos, porque estamos dando por hecho que no se les va a permitir fondear. No, he dado por hecho eso. Claro, bueno, No, a ver, vamos a ver, permitidme un momento. No me desordenéis el debate. Estamos reiterando que por motivos de sanidad pública, es que es lo que estoy diciendo, que por motivos, lo acaba de decir Garea y un servidor, que por motivos de salud pública esto se hace y el barco fondea a petición de la OMS, lo hace España, ya, pero es que estás diciendo que hemos dicho que no va a fondear. No, lo había dicho Sara. Yo no he dicho eso. A ver, ¿me permitís, por favor, lo que he dicho? Lo he dicho. Los hechos son que Clavijo, vamos a ver lo que es la noticia. Clavijo dice que no quiere que se fondee. Por salud pública va a fondear el barco. Lo estamos reiterando. Pero él, y yo planteo, ¿esto lo hace por electoralismo, por meter cizaña o por qué lo hace? Porque está preocupado por Canarias. Vamos a ver lo que decía Clavijo. He hablado con el presidente de la autoridad portuaria y le he dado las instrucciones de que no se autorice el fondeo del buque hasta que no tengamos la certeza de que todos los pasajeros salen el domingo. Y los que no puedan salir, pues obviamente están sanos, no tienen ningún problema, que continúen en el buque hasta los Países Bajos. La pregunta que planteo, ¿esto por qué lo hace? ¿Por qué lanza este mensaje? Marta. Lo hace evidentemente. Más allá de remarcar lo que dices tú, que se va a decir que se fondea y ya está. Que puertos, por motivos de salud y que además puertos del Estado depende del Ministerio de Fomento, con lo cual ese barco, vamos, tiene que llegar, tiene que fondear, que es lo que quería que quedara claro y además a mí me parece que es lo que tiene que ocurrir. Evidentemente, como él tiene estos datos que estamos contando aquí, como él lo sabe, efectivamente, Sara, como él lo sabe, está jugando a oponerse a algo que sabe que va a ocurrir y está haciéndolo por puro electoralismo y por sí. Yo creo que va a ser un éxito, creo que va a salir bien, es mi gran deseo, porque el dispositivo creo que está muy bien montado, muy milimetrado, pero él evidentemente está haciendo un gesto hacia los canarios, sabiendo que ese barco va a fondear en unas horas, afortunadamente, en el puerto. A ver, uno por uno. ¿Quiere quería apuntar una cosa a la que crees que va a salir bien, que está todo muy pensado, el protocolo, efectivamente. Quiero poner en valor todo el dispositivo que se ha puesto y en marcha, sobre todo del Servicio de Salud Público, que es al final el que se va a hacer cargo de controlar a estas personas, como lo está haciendo con otras que están siendo vigiladas. Es que yo no sé si esta batalla política también influye en poner en cuestión las capacidades de un Estado como España y de su potencial sanitario. Y no sé si quiere que esto lo haga pues una empresa privada, porque es que desde luego no tendría ningún sentido. Yo creo que esto, la OMS también ha elegido el puerto de Canarias precisamente porque considera a España en la élite de la sanidad mundial. Y además, si me permites 10 segundos, Cintora, es que está diseñado al milímetro, es que van a bajar en las lanchas desde donde fondeen, no van a poder, los van a llevar en autobuses cuando ya esté el avión en pista dispuesto para despegar, van a montar con ya repostaje, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que se ha diseñado, igual que cuando hay que criticar Soy la Primera, yo creo que se ha diseñado al milímetro y se ha diseñado bien. Y creo que creo que también el señor Clavijo tiene que asumir también que si esto sale bien, como ojalá salga, también se le puede volver en contra. Gonzalo Miró y Fernando, venga, Gonzalo Fernando. La pregunta directa que hace Jesús, ¿por qué lo hace? Bueno, porque en el caso de que algo saliera mal, él se quiere lavar las manos. No quiere tener absolutamente nada que ver con que algo pueda salir mal. Ya está, o sea, es por eso, es lavarse las manos. Ahora, dicho esto, ¿un gobierno tiene que lavarse las manos o tiene que hacerse responsable de las situaciones? Yo creo que se tiene que hacer responsable de las situaciones. Eso se llama eludir la responsabilidad de lo que él tiene que hacer. Y luego hay una cosa que me parece alucinante, es que la OMS, no sé si hay alguna institución mundial que conozcamos que tenga que ver con la salud pública y que tenga más autoridad, más conocimiento, más implantación. Yo desde luego no lo conozco. La OMS dice cómo hay que hacerlo y dónde hay que bajarlos del barco, cómo hay que tratarlos, de qué manera hay que atenderlos. Y resulta que el presidente de Canarias es virólogo. Tiene otra idea de cómo hacerlo y pretende imponer su idea a la OMS, a los científicos y a los expertos de la OMS. A mí me parece, no es algo de mi asombro, porque si es verdad eso que dices de que está buscando el fallo para rentabilizarlo, o al menos para decir esto no es cosa mía. No creo que no, o sea, no me atrevo a decir, Fernando, que buscándolo. O sea, que decir, oye, a ver si luego hay un virus aquí en Canarias y puedo echar la culpa al gobierno. Yo tan lejos no voy. Pero ahora, que en el caso de que algo salga mal, quiera decir, oye, yo ya dije que aquí no tenía que parte de un gobernante, me parece... Bueno, es que él no tiene nada que ganar. Si me permitís, claro, yo creo que hay un planteamiento que es obvio. El primero es una situación humanitaria.
Hay personas, decenas de personas en un barco, se plantea por la OMS que fondeen en España, se plantea por parte de Clavijo desde el minuto 1 decir que no le habían llamado desde el gobierno, sale la ministra a decir, ojo que enseño hasta el registro de llamadas, recula y ahora yo hago un planteamiento. Y si él ha considerado que es impopular en Canarias que fondee el barco y dice yo me quito del medio, digo a última hora que yo no quería y así obtengo algo, pregunto. Pepe. Es que él no tiene nada que ganar en esta operación. ¿Por qué Como no? político, Hombre, puede haber él gente no que gana considere, nada. hombre, Si puede haber sale gente que bien, considere si que hay que sale ser bien, solidario. Gana el gobierno. Si sale mal, él se quita en medio. No tiene nada que ganar. No se apuntará ningún tanto por esta operación. No va a decir, lo he hecho yo bien, ha sido el Servicio Sanitario Canario el que lo ha hecho. No lo han hecho de escala. No tiene nada que ganar. Entonces, pero eso es relativo, Pepe. Yo creo que, honestamente, plantear esto en términos de ganar o perder pues claro, es una cuestión humanitaria. Sí, pero bueno, pero si sale bien y tú has tendido puentes para que salga bien y ha habido cooperación entre la comunidad y el gobierno central, también has ganado. También has ganado, porque es como lo que decía Nayara, que al final tú puedes presumir de la gestión que se ha hecho. Es que él no ha hecho nada. Ahora, sí, él ha hecho algo, él ha puesto palos en la rueda. Eso, en claro, el momento. Exacto. Si sale bien, él para eludir su responsabilidad. Como si estuviera el desactivador de las bombas desactivando, si corta el cable verde o el rojo y hay uno detrás dándote collejas y molestándote. Déjale que desactive la bomba. Coño. Bueno, dicho esto, claro, es curioso porque salió Clavijo inmediatamente a decir que no le habían llamado, el Partido Popular fue detrás diciendo que no le llaman, que no le llaman. Luego recula, pero hay un mensaje que lanzaba Feijóo. Pedía lealtad institucional, pero se la pedía al gobierno. Lealtad institucional. ¿Está siendo leal ahora Clavijo cuando dice esto? Porque Feijóo pedía lealtad institucional. Y lo último que pedimos es lealtad institucional. La lealtad institucional es básica en los momentos delicados. El gobierno no habla con claridad. Esto no es serio. Y decía, esto no es serio. ¿Quién está siendo aquí poco serio? Es la pregunta que yo podría plantear. Sara, Fernando. Bueno, lealtad institucional. La última hora es que Clavijo, presidente canario, dice que no quiere que el barco fondee. El barco está a horas escasas de llegar. Hay personas dentro, entre otras 14 españoles. ¿Esto es ser compatriota? ¿Esto es ser solidario? ¿O qué puede buscar? Lealtad institucional. Hay que recordar que el Partido Popular, con Elías Bendodo a la cabeza, salió a pedir que se apartase a Mónica García, la ministra de Sanidad, las primeras 24 horas, cuando ni siquiera conocíamos la información, el riesgo y toda la información que conocemos hoy. Y salieron a pedir que se apartase porque no reunía las condiciones, así lo hizo saber. Lealtad institucional es el señor Clavijo diciendo que no ha recibido llamadas y constante información, revelando conversaciones privadas, pero a la vez no, mintiendo delante de toda la ciudadanía, no solo de Canarias, sino de toda España, para atacar al gobierno. Lealtad institucional, entiendo que son todas estas lecciones que Alberto Núñez Feijóo y que la derecha no puede dar. Es como si su amigo Marcial Dorado diese lecciones de una vida sana. La realidad es que lo que está haciendo Clavijo es muy peligroso, por una razón, porque lo decía antes, claro que va a fondear el barco. Si es que es con eso con lo que juega Clavijo, es que nadie pone en duda que ese barco no fuese a fondear. El problema es que Clavijo juega con que sabe que va a fondear, pero él se desmarca. Él se desmarca para intentar sacar rédito político, para intentar sembrar el caos, para intentar decir, como había algunos rótulos en algún programa sensacionalista, que un virus mortal iba a desembarcar en Canarias. Ese es el problema de Clavijo, que lo poco que ha aportado es que ha sido sembrar el pánico, lo poco que ha aportado ha sido ser un estorbo para el gobierno. Y lo que está haciendo ahora de madrugada, atender a los medios, intentar tener a la población canaria desvelándose a ver si llega alguna rata, que no hay, a ver si llega algún enfermo, que no hay, es algo muy peligroso, que para un tuitero, para uno que tiene un canal en YouTube o para uno que tiene un canal en Telegram, yo no le pido gran nivel, pero para un presidente autonómico es muy peligroso por mucho voto que vaya a sacar de gente con un gorro de papel albal en la cabeza. Marta. Sí, está claramente, esto es un acto, vamos, claramente en campaña electoral, no sé cuándo tocan las elecciones en Canarias, pero evidentemente esto el año que viene, bueno, pues ya ha iniciado la campaña. A mí me parece, yo recuerdo otra vez lo que he dicho, que cuando acordó con el gobierno de España que no iba a atracar, sino que iba a fondear, salió muy satisfecho, y yo lo que me pregunto, a pocas horas de que llegue, me parece absolutamente intolerable. Él sabe que ese barco va a fondear, todo está montado, y yo me pregunto si esto lo tenía preparado ya desde el primer momento, esperar a que quedaran 3
3 o 4 horas para que llegara el barco, para plantarse en el puerto y decir que, pues, pedir un requisito más. Yo la verdad le pediría a los políticos, Parece y en que este sí caso lo al tenía señor Clavijo, preparado, responsabilidad, porque Por esto cierto, no es serio. La Esto no sociedad es serio. canaria es Tengo mucha muy familia en generosa Canarias. y esto muy no es... solidaria, porque Exacto. ya había organizaciones, ya se estaban no solo preocupando, sino poniendo a disposición, si fuese necesario, para colaborar, aunque ya la OMS había creado Sí, el lo está protocolo totalmente con los blindado. profesionales totalmente blindado y protegido de cara al traslado de unos posibles enfermos que no lo están, pero aún así la sociedad canaria no es el señor Clavijo, es decir, la sociedad canaria no estaba cerrando las puertas a toda esta gente. Lo que debería Bueno, pues explicar- estamos contándoles la última hora de que el presidente canario sale con el mensaje ya entrada a la madrugada de que no quiere que el barco fondee en aguas canarias, que son aguas españolas, después de que el barco está a horas de que llegue. Se está esperando que llegue pues en torno a puede ser 5 de la madrugada, en Canarias es 1 hora menos, y aquí estamos preguntando a qué puede deberse, siempre y cuando primaría el motivo de salud pública y el barco fondearía. Hay 14 españoles dentro, hay personas también, dicen asintomáticas, eso se examinará. Gonzalo. Lo que hacía referencia al mensaje de Feijóo, y yo lo ampliaría al de todo el Partido Popular en general, ¿no? Que se han empeñado en poner encima de la mesa el caos que está formando con este tema el gobierno actual, el gobierno central. ¿Cuál es el caos? ¿El caos cuál es? O sea, no, pero que más allá de que el gobierno canario se niega a recibir a este barco y lo que quiere es darle una patada para adelante y que tiren para Holanda, ¿el caos cuál es? O sea, el caos que realmente del que presume el PP, que dice que el gobierno está generando caos, que tiene que dimitir la ministra de Sanidad, etcétera, etcétera, lo dice Tellado, lo dice Esther Muñoz, lo dice Feijóo, lo dice tal. O sea, ¿cuál es el caos? Bueno, pues ojo, porque Elías Bendodo, Partido Popular, Elías Bendodo, en esa línea de discurso que dices tú, está diciendo que el gobierno es el que está planteando una cuestión de alarma social, de descontrol, esto decía desde el Partido Popular. Desde el Partido Popular nos hacemos cargo de la gravedad de este problema y sobre todo de la alarma social que puede generar, ¿no? Claro, volvemos a ver las oscuras golondrinas, el desastre de comunicación, la inseguridad que generó la gestión del COVID por parte del gobierno. Pues nos vuelve a sonar, ¿eh? Hay aquí un planteamiento, Gonzalo, Fernando, y es el hecho de si con esto se está haciendo electoralismo cuando hay personas en un barco, entre otros 14 españoles que quieren llegar, que quieren estar pues, acogidos por los suyos. Pero Clavijo sale esta madrugada y dice no, que el barco no fondee. Que es electoralismo es evidente, pero de verdad no hay ningún tema en este país en el que la oposición ponga la mira un poquito más alta. O sea, en lugar de dedicarse a acojonar al personal, no pueden escuchar a los epidemiólogos que dicen que este virus no tiene nada que ver con el COVID. Porque no es que lo digamos nosotros, es que lo dicen los expertos. O sea, yo llevo toda la semana escuchando a expertos decir que esto no tiene nada que ver con el COVID, que hay manera de controlar este virus tal y como se está intentando hacer responsable el gobierno español por petición de la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿por qué la oposición se dedica a acojonar al personal? Y ¿Por sobre qué? sobre todo la pregunta que habría que hacerles es ¿y entonces qué hay que hacer? Que si la OMS dice que hay que hacer determinada operación, que es la que se va a hacer, el gobierno español no haga caso a lo que le dice la OMS. ¿Eso es lo que de verdad quieren la oposición? Estoy seguro que dirían que no, que tampoco, porque me parecería una aberración que... O mandar el barco a Holanda, no lo sabemos. Sí, pero el barco... A lo mejor la decisión del gobierno del Partido Popular sería, oye, esto que se vaya a Holanda. Tiene varios problemas. El principal, insisto en esto, porque yo creo que es muy importante la autoridad de alguien, la OMS dice que eso es mucho peor. ¿Vale? Independientemente de lo que pensemos Gonzalo Miró y Fernando Garea, lo importante es lo que dice, bastante tenemos con corregir a la Sala Segunda y a la Fiscalía Anticorrupción, como para corregir también a la OMS, ¿no? Y luego además es que hay españoles allí que están en esa situación en la que el gobierno español tiene que dar satisfacción a eso. Pero pregunto yo... Sara Santaolalla, Pepe Pezarena. Estoy siguiendo viendo las declaraciones, repasando las declaraciones de Clavijo. Nadie le garantiza que no haya ningún roedor en el barco, que algún roedor baje del buque nadando durante el fondeo del crucero y pueda propagar el virus. Es que estas declaraciones son del presidente de Canarias. ¿Pero qué se cree que son las ratas? Primero, las que no hay. Pero además es que si las hubiese, ¿qué se cree? ¿Que vuelan?
nadan. Es que ¿qué se cree que está de verdad? No, en que serio. nadan. Es que el nivel, claro, con salvavidas, con flotador. Es que esto podría sonar a chiste si no fuese tan serio como es. Es que el problema de Clavijo es que está dando unas declaraciones de una irresponsabilidad que deberá y que acabará pagando sus palabras. No se puede permitir en un momento en el que en las próximas horas va a fondear un barco. Hay gente que necesita salir de ese barco. Hay 14 españoles, 14 compatriotas, 14 personas que quieren y que necesitan ser atendidas. No porque estén enfermas, porque las pruebas dicen y garantizan que son asintomáticas, pero que tienen que cumplir los protocolos que garantiza la OMS. Clavijo no tiene ningún criterio médico, no tiene ningún criterio sobre la cuestión médica. Debe obedecer a la Organización Mundial de la Salud. Sara, pero lo tiene político. Yo lanzo una pregunta al aire. Claro. ¿Ha hecho Clavijo una sola? ¿Ha hecho Clavijo una sola declaración donde se le escuche tranquilizar a los canarios? No. Por eso, pero como tiene criterio político y como tiene un cargo político, primero tienes que obedecer a la Organización Mundial de la Salud. Segundo, tienes que llamar a la calma y a la tranquilidad. Y lo único que ha hecho ha sido alterar, contraatacar, intentar contraprogramar al gobierno y sobre todo desatender a organizaciones que por supuesto tienen mayor criterio de la que tiene él o su gobierno. Yo pregunto, ¿pasaría algo si el Partido Popular dijera ahora que del barco llegue y fondee y que le haga una llamada a Clavijo diciéndole autorice usted esa operación? ¿Pasaría algo si el PP hiciera eso? ¿Por qué no lo hace? Sería una decisión políticamente inteligente en lugar de estar a la contra como está ahora. Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Está en Tenerife usted también? Estoy en Tenerife desde las 2 de la madrugada de esta última noche. Bueno, el presidente canario ha dicho esto, vamos a verlo. He hablado con el presidente de la autoridad portuaria y le he dado las instrucciones de que no se autorice el fondeo del buque hasta que no tengamos la certeza de que todos los pasajeros salen el domingo. Y los que no puedan salir, pues obviamente están sanos, no tienen ningún problema, que continúen el buque hasta los Países Bajos. Bueno, ¿esto significa que no van a poder salir los tripulantes, los pasajeros del barco o qué va a ocurrir? Secretario de Estado de Sanidad. Bueno, desde que nosotros hemos escuchado esas declaraciones, porque nosotros nos hemos enterado de esto por unas declaraciones del señor Clavijo después de una reunión con los ministros de Sanidad, ministro de Interior y ministro de Política Territorial, hemos activado los resortes jurídicos del Estado para preparar las respuestas legales que sean necesarias para poder desempeñar la respuesta y el operativo en las condiciones en las cuales lo habíamos previsto y en las cuales se lleva preparando desde hace 3 o 4 días. Es decir, un operativo que comienza mañana al amanecer y que tiene de plazo para terminar hasta el lunes a las 7 de la tarde. ¿Esto puede prolongar el proceso o complicarlo? ¿Está siendo desleal el presidente canario? ¿Cómo lo valoran? Bueno, complicarlo seguro, porque ya te digo yo que yo tengo que estar a las 5:45 en el puerto para hacer justamente la recepción a la llegada del barco y sin embargo tengo que estar en los medios de comunicación atendiendo a los desmanes del presidente del gobierno de la Comunidad Canaria, que no ha tenido capacidad para colaborar ni lo más mínimo en todo este proceso. Así que, aunque solo sea por eso, sí que está claro que lo dificulta. Ahora bien, nosotros hemos estado preparando esto de manera minuciosa, no solamente evidentemente el Ministerio de Sanidad, muy especialmente de la mano de Protección Civil y también con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, también con el Gobierno de Canarias, porque he de decir que aunque el señor Clavijo no haya hecho más que intentos de boicotear este asunto, con el equipo del Gobierno de Canarias hemos trabajado de manera muy cercana hasta el punto que iban a estar dentro del puesto de mando avanzado en el cual se iban a tomar las decisiones a lo largo de todo el proceso del día de mañana y del día de pasado, así que está claro que sí, esto lo entorpece, pero esperamos poder llegar a buen puerto, nunca mejor dicho, con este operativo. ¿Cree que puede estar habiendo un interés del presidente canario que tenga que ver más con la política y con el hecho de la salud pública? Se lo digo porque venimos de un malestar del gobierno canario de decir que no se les estaba informando, que no se les estaba llamando desde el gobierno, desde el Ministerio de Sanidad. Esto casi en los comienzos ya manifestó esto el presidente canario.
Bueno, sobre si me preguntas si esto tiene que ver con una reacción con una preocupación más por la política, pues por supuesto, ya te digo yo que por la ciencia no es y por la salud pública tampoco. Hemos hecho el recuento de todas las conversaciones que ha habido entre el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Canarias y justamente solamente en los primeros días había 18 conversaciones con el Gobierno de Canarias. Pero es que además llevamos varios días ya con reuniones a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde en las cuales está el equipo de Protección Civil, el equipo del Ministerio de Sanidad conjuntamente con el Gobierno de Canarias. En muchas ocasiones estas llamadas a decir que es que no se les informa en unas competencias que he de recordar que son competencias del Estado, parece simplemente una forma de justificar la incapacidad para asumir políticamente una respuesta que viene y que emana de un imperativo jurídico y de un imperativo humanitario. Claro que han estado informados, y no solamente eso, sino que han podido estar todo lo informados que hubieran querido porque han tenido en todo momento las puertas abiertas de todas las instituciones que estaban trabajando en ello. Pero es que además, reuniones a las 9 de la mañana, reuniones a las 7 de la tarde, todos los días. En el día de hoy hemos estado reunidos también, a primera hora, a última hora. He hablado por teléfono en alguna ocasión, además entre medias, con el portavoz del Gobierno de Canarias. Así que, bueno, información toda la que han querido tener. Fernando Garea, el secretario de Estado de Sanidad, refiriéndose a lo que ha anunciado el presidente canario. Sí, buenas noches. Dos preguntas muy rápidas. Una, empieza por una y luego la siguiente. Venga, sí. una. ¿Hay alguna objeción concreta que les haya planteado en esas reuniones y que no haya recibido satisfacción el presidente de Canarias? Bueno, la objeción principal es una enmienda a la totalidad a la llegada del barco. Se ha revuelto desde el primer momento a la llegada del barco. Nosotros hicimos la justificación basada en el Reglamento Sanitario Internacional y el imperativo jurídico que a nosotros nos tocaba, y por supuesto. Pero esto último se ha desencadenado porque el presidente de Canarias dice que su miedo principal es que pueda haber en el barco ratas infectadas de hantavirus que entonces salten, naden 200 o 300 metros y luego escalen por el muelle y colonicen Canarias. A este respecto, nosotros cuando nos han planteado que esa era una de sus preocupaciones, la respuesta que hemos hecho ha sido llamar al Centro del Control y Alertas de Emergencias Sanitarias, y entonces hemos pedido que elaboraran un informe sobre la plausibilidad de eso, que no nos parecía ni mucho menos científicamente posible. Han elaborado un informe que a las 22:46 se le ha hecho llegar al señor Clavijo y donde dice varias cosas. La primera que dice es que tenemos una declaración marítima sanitaria que asegura que los pacientes los pasajeros están sanos y que además no hay ratas en ese barco. Además dice que las ratas del hantavirus no son ratas con capacidad natatoria. Y luego además lo que dice es que las ratas del hantavirus viven en lugares montañosos y por eso no suelen colonizar los buques. Hay 500 cruceros al año de Argentina y Chile que acaban en costas europeas y no ha habido ningún brote por esta enfermedad en nuestras costas por este tipo de rata en concreto de la variante andina. Así que bueno, casi esto parece que es un poco como un running gag, ¿no? Cuando van surgiendo unas objeciones, entonces se responde a ellas y entonces surgen otras. Bueno, entendemos que es la forma de trabajar. Estamos contando la última hora y voy contigo, Fernando Garea, por recordar a la gente, por si se incorpora, de que el presidente canario dice que no quiere que fondee ese barco que ha de llegar en las próximas horas, y estamos al hablar con el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y Fernando Garea quiere preguntar porque el secretario de Estado de Sanidad dice que esto se complica, pero que ellos quieren que fondee el barco. Fernando. La segunda muy concreta sería: ¿qué capacidad, a la altura en la que estamos, qué capacidad tiene el presidente de la Comunidad de Canarias, por tanto el Gobierno de Canarias, para impedir que se produzca esta operación, sea en el puerto, en el aeropuerto o en el tránsito entre los dos lugares? Bueno, los órganos jurídicos de los diferentes ministerios que están colaborando en todo este operativo han puesto en marcha el análisis jurídico de la respuesta que habría que dar, y sí que desde luego creemos que tenemos la capacidad para dar una respuesta jurídica que obligue a la realización de este operativo. Gonzalo Viro quiere preguntarle, el secretario de Estado de Sanidad. Estamos en directo, es la 1:33, en Canarias una hora menos, y estamos en la noche en la que ha de llegar el barco Aguas Canarias, y con la noticia de la oposición del presidente canario. Gonzalo Viro. Secretario, por intentar tranquilizar un poquito a la gente y sobre todo a los canarios, ¿hay posibilidades de controlar esta situación sin la colaboración del gobierno canario? Una de las características que tiene este operativo es que es un nuevo operativo que cae dentro de las competencias del Estado. Voy a contarles muy brevemente, voy a ser muy breve, lo prometo, cómo iba a transcurrir esto. Una vez llegado el barco, lo que ocurre lo primero es que se fondea ahí en la bahía, ahí al lado de la dársena, en el puerto, y van los operativos de sanidad exterior del Ministerio de Sanidad.
inspeccionan el barco conjuntamente con lo que ya ha hecho el Centro Europeo de Control de Enfermedades, que está dentro del barco, y una vez que dan el ok, nos lo dicen. Nosotros entonces en ese momento decimos que ya vamos a poder empezar a desembarcar y entonces llamamos al aeropuerto. En el aeropuerto nos dicen cuál es el primer vuelo que está listo. El primer vuelo va a ser el vuelo de los 14 tripulantes españoles. Entonces nos dirían, ok, está ya preparado para el despegue. Nosotros damos la orden para que esos pasajeros vayan desembarcando en unas lanchas, van a ir desembarcando, pasa por un control de sanidad exterior, un control sanitario, después un control, una comprobación de documentación, porque no deja de ser una frontera, y luego en unos autobuses van escoltados por la Guardia Civil y la Policía Nacional y llegan hasta el aeropuerto. Esto se hace, evidentemente, con la colaboración de todas las fuerzas y de todas las instituciones a nivel central. Dicho esto, nosotros hemos querido integrar en todo momento a las administraciones autonómicas porque entendemos que esto es algo que ocurre aquí y porque nosotros no tenemos ningún tipo de problema en que las competencias que nosotros ejercemos se hagan en coordinación con aquellas comunidades autónomas en las cuales esas competencias se ejercen. Pero sin ningún lugar a dudas, en efecto, sí que podemos llevarla a cabo. Y un poco en la línea de lo que decía Gonzalo sobre la tranquilidad, yo sí que quiero insistir en una cosa. El riesgo para la población canaria es nulo. Y es nulo por un motivo, porque no hay ningún tipo de cruce ni de contacto con la población civil. Son circuitos tremendamente establecidos y, de hecho, el traslado más largo que se produce desde el puerto al aeropuerto es entre 10 y 15 minutos. Y van a ir en el aeropuerto a pie de avión para simplemente subirse al avión y directamente despegar. Fernando Garea quiere preguntarle, secretario de Estado, a partir de un dato que él tiene y que quiere aportar. Fernando Garea, estamos en la madrugada en la que ha de llegar el barco, tenemos la noticia de que el presidente canario se opone a que fondee, el secretario de Estado de Sanidad está respondiendo en directo, 1:35 en Canarias, una hora menos. Fernando Garea, un dato. Hay ya una resolución de la directora general de la Marina Mercante para obligar a la asistencia al buque y dice en uno de los puntos imponer la acogida del buque MV Ondius en el puerto de la Granadilla de Tenerife, ya sea mediante fondeo o mediante atraque, como se decida por las autoridades responsables del operativo sanitario que se aplicará a las personas que se encuentran en el buque. Es decir, la resolución de Ana Núñez Velasco, que es la directora general, lo que dice es que hay que imponerlo y que hay que llevar a cabo ese fondeo. Yo le hago una pregunta al secretario de Estado de Sanidad. No sé si usted en esto sería claro y conciso. ¿Puede ser que el presidente canario esté intentando sacar un rédito electoralista de esto, o al menos lavarse las manos y poder decir yo, si esto es impopular, o hay gente que considera que es impopular el hecho de que fondee el barco, que yo dije que no, aunque sea que sí, pero que yo dije que no? Y me lavo las manos. Bueno, está claro que está lavándose las manos a niveles infinitos, sin ningún tipo de lugar a dudas, y además quiero insistir en que lo hace con una mecánica muy concreta, y es que su equipo sí que ha estado colaborando con nosotros durante todo este tiempo. Ahora bien, los intereses a los que responde, pues bueno, creo que todo el mundo puede juzgarlos. Yo lo que sé es que nosotros, todos los equipos de las diferentes organizaciones, pero muy especialmente la Secretaria General de Protección Civil y yo, llevamos todo el día trabajando de manera incansable para poder prepararnos lo mejor posible para lo que llegue a mañana, y desde luego creo que lo último a lo que ayuda estas declaraciones del señor Clavijo y tener que estar en los medios de comunicación planteando que verdaderamente lo que está diciendo es una sarta de falsedades, es que tengamos que estar haciendo esto y no terminando, por ejemplo, de terminar la escaleta de los vuelos que van a salir o los diferentes preparativos que son los que en una emergencia se hacen siempre en el momento anterior a la misma. Sara Santaolalla, preguntando al secretario de Estado de Sanidad, que está respondiendo a Fernando Clavijo, presidente canario, que se opone al fondeo del barco. Sara. Bueno, yo creo que Javier Padilla ya ha respondido prácticamente a todo. A mí me gustaría saber, Javier, si cuando le habéis mandado la resolución al problema que tenía con las ratas, que ha pensado que eran Michael Phelps y que iban a nadar a las 10:42, si sabíais previamente que iba a negarse al fondeo del barco, si ha avisado cuando hemos escuchado a la derecha en las últimas horas declaraciones de lealtad institucional, si conocíais después de ese informe que aún así iba a mantenerse en la negativa para que el barco no es que se acercase a puerto, sino que no pudiese fondear. Hoy hemos tenido una visita a la zona con una rueda de prensa de los ministros de Interior, de Política Territorial, de Sanidad y el director general de la Organización Mundial de la Salud, y después de eso los ministros se han ido a una reunión
con el señor Clavijo. En esa reunión han estado debatiendo todos estos elementos y en esa reunión la ministra ha comentado los aspectos relacionados con lo de las ratas y su capacidad natatoria, y lo que ocurre es que después de eso la ministra además le ha enviado por WhatsApp el informe al señor Clavijo. Nosotros nos ha sorprendido desde luego las declaraciones que ha hecho después, porque nos hemos enterado básicamente por los medios de comunicación, lo cual nos ha parecido sorprendente. La sensación había sido que, evidentemente, en el disenso, porque dentro de la colaboración institucional puede haber todo el disenso del mundo, la colaboración institucional no quiere decir comulgar absolutamente con todo lo que se dice, sino que hay un reconocimiento de cuáles son las competencias de cada cual y se facilita el ejercicio de las mismas a las diferentes instituciones. Entonces se había pensado que dentro de ese marco, y que además desde el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Interior, a través de Protección Civil, se iba a hacer un trabajo totalmente impresionante para lograr que el lunes a las 7 el operativo hubiera terminado, que era a lo que nos hemos comprometido desde el primer momento con todas las instituciones, incluidas todas las instituciones internacionales. Pepe Apezarena quiere preguntar al secretario de Estado de Sanidad. Estamos en las horas previas a que llegue el barco donde fue el brote del hantavirus. El presidente canario dice que no quiere que fondee. Está respondiendo el secretario de Estado de Sanidad. José Apezarena. Señor Padilla, el presidente canario no ha dicho no quiero que tome que fondee. Ha dicho que he dado instrucciones a la autoridad portuaria de que no entre. ¿Quién le va a decir a la autoridad portuaria que sí que entre? ¿De quién depende la autoridad portuaria? Bueno, creo que Fernando Garea, además, en un alarde de conseguir los documentos casi a la misma vez a la que se realizan, ya ha hecho la mención a la resolución correspondiente, así que eso forma parte de las herramientas jurídicas del Estado que tenemos para llevarlo a cabo, así que eso es lo que se va a proceder. Secretario de Estado de Sanidad, ahora mismo la gente que pueda estar viendo esto estupefacta, que pueda pensar que hay un espectáculo lamentable, ¿qué le diría? Porque llevamos ya unos días en los cuales desde el Partido Popular se está diciendo que ustedes nos han llevado al caos, a un gobierno fallido. Ahora mismo tenemos al presidente canario diciendo que no quiere que el barco fondee. Previamente viene a decir que no le llamaban. Luego reconoce que sí le llaman. Pero hay la gente que esté viendo esto estupefacta o que crea que se está dando un espectáculo lamentable, porque esta operación hoy tiene el seguimiento incluso de medios internacionales. ¿Qué diría? Hoy había 170 medios acreditados para la rueda de prensa que se ha dado hoy, en efecto. Yo lo que les diría es que entre los que intentan cumplir un imperativo humanitario y un imperativo jurídico de acoger a un barco que está navegando entre Cabo Verde y Tenerife para dar la atención necesaria con un operativo de 23 países distintos para 147 personas, y los que intentan boicotearlo, no cabe la equidistancia. No estamos hablando de hay que ver qué mala es la polarización y el ruido político. Estamos hablando de que hay un gobierno autonómico intentando boicotear una acción humanitaria que responde además a lo imperativo jurídico dentro del Reglamento Sanitario Internacional. Yo lo que le puedo asegurar a la población es que la forma de actuar del Gobierno de España va a ser escrupulosa con el cumplimiento de la legalidad, pero también escrupulosa con el cumplimiento de toda la normativa sanitaria y de las precauciones que tiene que tener para que esta operación sea exitosa. Y creo además que España en su conjunto tiene que estar orgullosa, porque la realización de esta parada aquí es por ser el primer puerto en todo el trayecto con la capacidad para evacuar, evaluar y repatriar a todas estas personas en una situación de una alerta sanitaria. Así que yo creo que ese es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir, más allá de que la mejor forma de transmitir un mensaje, sin lugar a dudas, son los hechos, son un operativo montado de manera excelente y que confiamos que sin otra o sin ponderables verdaderamente pueda llegar a buen fin. Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, gracias por acompañarnos. Suerte en lo que venga. Y yo solo le pediría para rematar, entonces, ¿usted cree que el barco va a fondear? Yo espero que sí. Solo espera, no lo tiene claro del todo. Bueno, en una emergencia hay que ser prudente ante todas las afirmaciones. Yo le diría que sí, que va a fondear. Es que si no, vaya a percal, porque como el barco tenga que prolongar el camino, vaya a la que tenemos. Si eso ocurre, habrá que pedirle responsabilidades a quien sea el verdadero culpable de esa situación. Lo que yo le digo es que nosotros estamos trabajando para que sí, que sin ningún tipo de lugar a dudas fondee. ¿Y quién sería el verdadero culpable? Desde mi punto de vista creo que ha quedado bien claro quién es el verdadero culpable, así que cada uno que saque las conclusiones. Se refiere al presidente canario, imaginamos. Sí, sí, por supuesto. Secretario de Estado, gracias por acompañarnos. Buenas noches y suerte. Un saludo.
1:43 en Canarias, una hora menos. Lo cierto es que estamos en directo en la pública. Esto ya venía de un escenario en el cual, por ejemplo, desde el momento en el que se pedía ya la dimisión de la ministra de Sanidad, lo hacía el Partido Popular, Esther Muñoz. Desde el Partido Popular llevamos mucho tiempo pidiendo la dimisión de la señora Mónica García y ya tendría que haber dimitido. Y ahora estamos viendo también su incapacidad para gestionar esta crisis sanitaria, ¿no? Esto lo lleva pidiendo el Partido Popular prácticamente desde el minuto 1. Ya dijo Elías Bendodo que se tenía que apartar la ministra de Sanidad. ¿Creéis que aquí está viendo electoralismo? Gonzalo, Marta, ¿está viendo, hay quien diría, politiquería o no? Cada uno está defendiendo lo que considera y ya está. Es evidente, pero falta que den las razones. ¿Es evidente qué? Que hay electoralismo. Pero que falta que den las razones, ¿no? Yo pido la dimisión de la ministra de Sanidad. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho en esta gestión que obligue a su dimisión? ¿Qué parte? O sea, ¿qué se ha gestionado tan mal como para que la ministra de Sanidad tenga que dimitir? Y luego, por otro lado, si es que se lo estabas más o menos preguntando tú de una manera distinta al secretario de Estado, pero nos podemos imaginar la imagen de país ya no solo de irresponsabilidad y falta de humanidad si no aceptamos, no asumimos que ese barco llega a la costa española y le damos una patada para que tire para Holanda. Pero por favor, ¿pero qué imagen de país es esa? ¿Y cuál es la responsabilidad de los políticos entonces? Marta. Las primeras 24 horas, cuando nos pidió la OMS acoger el barco, sí que fueron, es verdad que hubo descoordinación porque se estaba, bueno, pues montando todo el operativo. Yo creo que a partir de ahí, de las primeras 24 horas, se ha trabajado bien. Es cierto que el PP es el partido de la oposición y que su labor es exigir las máximas garantías, el máximo control. De hecho, no han dicho que no se fondee, no se han negado. En ningún momento se han pronunciado, como por ejemplo el señor Clavijo, pero evidentemente, bueno, yo creo que las responsabilidades, hay que hacer exigencias, pero no puedes convertir cualquier tema en un motivo para hacer oposición, y creo que este tema debería haber quedado fuera. Ojo, porque hay más. El presidente canario, esta es la posición que adopta, entrada ya la noche. Esto ha dicho el presidente canario. Pues si lo quiere imponer el Estado, que lo imponga el Estado, que alegue lo que tenga que alegar y que lo imponga. Pero ese buque no va a fondear con el visto bueno ni la autorización del gobierno de Canarias en este puerto. Si lo querrán hacer y lo querrán imponer, como han ido imponiendo absolutamente todo, pues bueno, ellos sabrán y serán ellos los responsables de lo que pueda ocurrir. Viene esto a confirmar lo que yo os planteaba desde el minuto 1. Puede ser que el presidente canario diga, va a ser sin que yo quiera, si lo impone el Estado, que lo imponga el Estado, pero yo, o no, o ¿qué creéis? ¿Qué puede ser esto? Garea, Nayara, Garea, porque yo creo que es muy elocuente lo que ha dicho. Pues quiero pensar que no va a hacer nada, digamos, activo para impedir que se produzca la operación. ¿Pero por qué crees que lanza estos mensajes? Ya está. Bueno, pues por un interés político. Él considera que le beneficia política y electoralmente y está utilizando de una forma que en mi opinión es inadmisible una crisis de este tipo, y ha ido cambiando la razón por la que se oponía a esto. Se oponía primero a que fuera el barco. Cuando la OMS lo hizo, lo que hizo fue pedir los historiales, y lo último, lo de las ratas, que como nos ha explicado el secretario de Estado, es algo que si no fuera por lo que es, sería para echarse a reír cuál es la posición que mantiene. Quiero pensar que además hay una resolución de la directora general de Marina Mercante, como hemos dicho y hemos leído, precisamente para que se ejecute esta operación, y quiero pensar que no va a llegar al punto de tomar una decisión o una actuación que impida que se produzca esta operación, porque me parecería aún más grave que lo que ya está haciendo esta noche, que se está cubriendo desde luego el presidente de Canarias. Nayara Pinedo, ¿él puede considerar que tiene el favor o el gusto de los canarios al decidir esto, o al menos no quiere asumir responsabilidades? O planteo, sí. No lo sé, sin querer generalizar. Canarios hay muchos y de muchos tipos, pero él igual considera que así... Digo yo. No sé, al hacerse un Pilatos y lavarse las manos, aparte de este Cali de mí, pues la verdad que es un marrón que te haya tocado que ese barco estuviera donde estaba y que el país más cercano con todas las garantías era el que era. Entonces, en este sentido, yo creo que está intentando rentabilizar la impopularidad de que un barco, con todas las informaciones que hemos oído y todos los discursos y los bulos que se han lanzado en torno al virus que tristemente, ¿no?, dio con el fallecimiento de 3 personas, lo está
intentando capitalizar de algún modo entre la sociedad canaria, pero es que esa no es la responsabilidad de un representante público. La responsabilidad de un representante público es encarar los problemas y aportar soluciones para que se desarrollen las mejores condiciones posibles. Eso es una cobardía. Dicho esto, ojo, porque Transportes lo que dice es que el barco va a fondear y la posición es esa. Sara. Sí, hay una cosa interesante de la resolución que comentaba antes Garea, que cuando hablamos de electoralismo hay una clave que es la humanitaria que se cita. Es decir, en el apartado 2 se considera justificada la acogida no solo desde la óptica de seguridad marítima, sino de protección de la vida humana, y también incluso hablan de la situación meteorológica que ha empeorado en las últimas horas. Es decir, yo entiendo el electoralismo de Clavijo, pero el electoralismo de Clavijo va en contra de la humanidad, va en contra de la empatía, va en contra de defender a personas enfermas y de garantizar la protección de españoles. Entiendo que a lo mejor le da votos, pero no sé cuántos, porque también entiendo que la sociedad canaria y la población canaria es solidaria y empática, y si estamos viendo que Transporte se impone al criterio de la negativa de Clavijo desde una perspectiva humana, ¿qué votos le va a dar? ¿De 4 conspiranoicos que crean que las ratas vuelan y nadan y transmiten un virus que ya los expertos apuntan a que no están esas ratas, que no están enfermos las personas que viajan en ese barco? ¿Qué está haciendo Clavijo? No solo está jugando con la salud humana, sino que por 4 votos no puedes ir en contra del resto. De verdad que hay que leer esta resolución porque es muy importante para entender lo que está pasando. María Espínola, ¿decisiones o anuncios por parte del Gobierno central después de que el presidente canario diga no fondeará con nuestro aprobado el barco? María Espínola, última hora. Sí, hay noticia de última hora, se la estamos contando en directo y según publica a esta hora la cadena SER, el Ministerio de Transporte responde y ante la negativa de Clavijo el Ministerio impondrá el fondeo del Omnibus a pesar, como decimos, de la negativa de Fernando Clavijo. Bueno, es lo que contábamos aquí. También, dicho esto, Juan José Badiola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan José Badiola. Pues aquí estamos con la polémica. El presidente canario dice que no fonde el barco y si fondea no será bajo nuestro aprobado. Si quiere que lo imponga el Estado. ¿Qué le parece, señor Badiola? Con motivos sanitarios, ¿qué diría? Porque yo no sé. Me parece algo absolutamente insólito, lo digo sinceramente. Eso no es de recibo, según mi opinión, ¿eh? Pero hay una cosa que es claro, porque las razones, primero, porque todo el mundo espera que eso ocurra, segundo, porque ya había un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y el representante del Gobierno de Canarias, se había llegado a un acuerdo y se iba a hacer de esta manera. Y ahora, ¿cómo se puede decir horas antes de que ese barco llegue, que no se deja fondear? Hombre, por favor, eso no tiene ningún sentido, de verdad. Sinceramente, lo digo, con todo respeto al señor presidente del Gobierno de Canarias. ¿Hay algunos políticos que no están a la altura cuando se plantea un problema sanitario, señor Badiola? Y se lo pregunto como usted, experto que es en este tipo de cuestiones sanitarias. Primero, se trata de una cuestión muy clara. Es una petición de la Organización Mundial de la Salud. Lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es que un barco que ha tenido esos problemas, que tampoco hay que exagerar, porque la mayor parte de los que están ahí son personas que no tienen sintomatología compatible con la enfermedad. Otra cosa es que pudieran estar infectados o no. Esto ya las cuarentenas lo dilucirán. Pero hay una cosa muy clara. El director general de la SOA lo que ha dicho es que quiere que esté en un país europeo. El país europeo más cercano, que tiene medios, posibilidades, etcétera, es España. Y España significa ahí Canarias, porque Canarias es España. Y yo creo que el gobierno de España, con todo respeto a la comunidad autónoma, tiene todo el derecho a, cuando ya se le ha dado el visto bueno. Otra cosa es que no se hubiera dado el visto bueno a la Organización Mundial de la Salud. Pero, en fin, creo que no quedaríamos muy bien. Yo creo que ahí, de verdad, se juega un poco el prestigio de España, ¿eh? No solo, yo no sé si eso lo valorará el señor presidente de Canarias, que es el prestigio de España. Es decir, se entendería que ahora no pudieran descender los pasajeros para coger sus aviones, que no pudiera bajar para ir a sus países. ¿Eso alguien lo entendería? No lo entendería nadie. Yo no sé si el señor presidente de Canarias lo está valorando, de verdad. Yo entiendo sus razones políticas, yo ahí no voy a entrar,
Pero, desde luego, en el momento actual, cuando faltan pocas horas a que ese barco llegue ahí, no se le puede decir que no puede fondear. Señor Badiola, una pregunta que le hago, le pido concisión porque estamos terminando, pero la gente se hace esta pregunta ahora mismo, seguramente, mucha gente. La gente se pregunta si hay riesgo para la población con el hecho de que este barco, donde ha habido ese brote de hantavirus, va a fondear en España. ¿Hay algún tipo de riesgo? ¿Es bajo, alto, medio? No, vamos a ver. Ese es un barco en el cual la mayor parte de las personas, teóricamente, no están infectadas, al menos no se ha demostrado que lo estén, porque tienen sintomatología. Hay algunas personas que ya han sido evacuadas, si mi información es correcta o no, yo creo que lo es, y ya el riesgo para la población yo no lo veo, francamente, no lo veo. Sobre todo cuando más, yo era partidario de algo más, vaya por delante, yo era partidario de haber hecho esa cuarentena en Canarias, en una instalación que dispusiera una hotelera o lo que fuera, allí en Canarias, para no armar todo este lío de traer y llevar a la gente por otro lado. Pero ya que se ha optado por eso, que me parece bien, no se puede, a pocas horas de eso, no se puede cambiar todo el operativo. Eso no es de recibo. Juan José Badiola, que está en Zaragoza. Estoy en Zaragoza, efectivamente. Pues un saludo. Buena tierra. Muchas gracias. Cuídese. Gracias. Cuídese. Gracias, igualmente. Buenas noches. Gracias, Juan José. Una palabra os pido y terminamos. Una palabra en esta madrugada para seguir lo que está ocurriendo. Una palabra, Gonzalo Miró. ¿Qué palabra darías con lo que estamos viviendo ahora mismo con esta llegada del barco? Una palabra, una frase, pero breve, que terminamos ya. Que el presidente del gobierno canario está demostrando mucha cobardía cuando quería que se hiciera en Cabo Verde lo que no quiere que se haga en Canarias. Una frase, una palabra, cortito. Marta. Que sea un éxito la operación, el operativo. Sara Santaolalla. Clavijo es un auténtico irresponsable y los canarios no tienen que pagar su irresponsabilidad. Fernando Garea. Pues una vergüenza de lo de Clavijo. Ha tenido una reunión previa desde las 3 de la tarde donde le han informado de todo y ha vuelto a mentir esta noche. Nayara Pinedo. La política intenta ganar lo que no se gana con la ciencia. Pepe Apezarena. No descarto que haya recibido el presidente canario una encuesta reciente que le diga que eso es mal visto por los canarios. Dicho esto, mi punto de vista, con todo el respeto a todo el mundo, cuando las cosas de la salud pública se valoraran en un motivo de una encuesta, pero bueno, oye, es lo que hay, cada uno tiene su opinión y cada uno que esté pendiente. Eso sí, siguen con la pública, tienen el canal 24 horas, tienen el Radio Nacional de España, tienen rtv.es y tienen nuestro agradecimiento por acompañarnos en Malas Lenguas Noche. Cuídense, salud, nos vemos el lunes en la 2 y en la 1, ya lo saben, cuídense. Pero ya terminamos. Hasta mañana ya que es lunes, estamos en domingo. Nos esperamos al banco. Pero ya, parar. ya terminamos.